40 años de Radio de la UNED. En los siguientes minutos nos acompaña el que fue primer rector de la UNED, de nuestra universidad, don Manuel García Garrido, y catedrático de Derecho Romano, entre otras muchas cosas, porque su currículum es tan largo y dilatado que yo creo que nos ocuparía casi todo el programa. El motivo por el que nos acompaña hoy es porque estamos celebrando los 40 años de radio en nuestra universidad. Una radio que, como nos comentará, nació a la vez que la propia universidad, de la que él, en muchísima medida, es artífice. Lo primero, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, que siempre me habéis ayudado tanto en las emisiones radiofónicas y con la que, aparte de tener esta relación profesional, creo que cuento con la amistad vuestra y para mí es el mejor de los recuerdos y de los obsequios que puedo tener. Don Manuel, decimos que la UNED comenzó en el año 1972, usted fue su primer rector y de la mano de la creación de una universidad a distancia, que hay que decir que en nuestro país no existía nada similar, vinieron los medios de comunicación, pero claro, el primero, el más importante, la televisión se unió mucho después, fue la radio. ¿De qué manera se creó la universidad y de qué manera paralelamente se creó la radio? Bien, antes de yo intervenir, yo era rector de la Universidad de Santiago, con lo cual tenía un continuo contacto con que además fui ponente de la Ley General de Educación, es decir, con el ministro Villar Palasí, que fue mi mentor en estas cosas, y con todo su equipo. Y entonces, como parece ser que en estos prolegómenos, donde había unos equipos montados y tal, igual tardaba mucho tiempo, el ministro me llamó y me dijo: Manolo, te voy a nombrar rector de la Universidad a Distancia, pero tienes que empezar ya. Y esto era el año 72. Y yo era todavía rector de Santiago, es decir, me nombraron en septiembre, me nombraron rector, y me dijo: en enero tienes que empezar. Un reto que incluso para mí, afortunadamente, era muy joven entonces, ¿no? Ahora no hubiera podido, claro, pero entonces era muy joven y tenía muchas energías. Nos dieron los viejos locales de la calle San Bernardo, ahí en los pasillos pusimos las máquinas y tal, y con una serie de entusiasmo enorme, y además empezaron los centros asociados. Y la radio, que es lo que nos ocupa aquí hoy, pues la radio vino inmediatamente porque la universidad tendría por definición que utilizar todos los medios técnicos a su alcance. Es decir, empezamos hablando de los multimedia. Hicimos visitas a la Open University, que era sobre todo una gran editorial, y como gran editorial pues también nos interesaba. Tuvimos la ayuda de un centro de enseñanza por correspondencia que era CEAC de Barcelona, y entonces decidimos que era empezar la radio. Tuvimos la muy buena acogida con el director general entonces, que era Adolfo Suárez. Tuvo usted una entrevista con Adolfo Suárez, sí. Y Adolfo Suárez le dijo que, en fin, que la radio, todo lo que quisiera. Pero que la televisión nada. Porque claro, nosotros picábamos altos. Decía, mira, esta es una universidad que nace ahora y que tiene que adquirir prestigio entre la gente. Y de modo que, por favor, Adolfo, necesitamos la televisión y tal. Sí, pero la televisión está ahora en sus comienzos, no tenemos dinero. Ahora todo lo que no nos da dinero, pues es muy difícil ponerlo en marcha. Supongo que tú me vas a pedir a continuación que los programas los pague yo. Y entonces, claro, no te puedo prometer nada. La radio, lo que quieras. Todo lo que quieras. Yo te ofrezco ya Radio Nacional de España, Radio Peninsular, Cadena Azul del Movimiento y la red de emisoras sindicales que estaban en toda España. La red de emisoras era importantísimo. Todo esto puedes contar con ello. Y puedes contar, ahora mismo te designo un grupo de técnicos y de locutores que te van a ayudar y tal. Y eso, la verdad es que cumplieron el mandato de Adolfo porque me ayudaron muchísimo. Claro, hay que decir que ahora mismo la radio de la UNED cuenta con un grupo de profesionales propio, es decir, que pertenecemos a la universidad. Pero entonces se creaba una nueva universidad, por supuesto no había profesionales de la radio. No solo no había profesionales de la radio, sino que el propio profesorado no estaba adaptado al medio. Es decir, el profesor pues daba su clase, él estaba acostumbrado en la universidad tradicional, yo venía de una universidad tradicional y de antigua como era Santiago de Compostela, y claro, ¿qué pasaba? Pues que los profesores pues nos enrollábamos demasiado, ¿no? Y entonces, claro, en la radio no se podía uno enrollar. Pues los locutores de radio tenían muchos esquemas y muchos latiguillos y muchos mejores no hay, encontrarán ustedes mejores profesores, ¿qué tal? Y bueno, un momento, que no es este nuestro tema, ¿no?
había que llegar como a un punto medio en el que el formato era importante. Exactamente. No los esquematismos y las alabanzas y los medios técnicos de llamar la atención del oyente de la radio, que era normal, ¿verdad? Estos son locutores muy avezados, eran unos profesionales espléndidos los que nos puso Adolfo a nuestra disposición. Y al mismo tiempo el profesorado tenía que educarse. Y nosotros fuimos un poco como a la escuela, porque había profesores de muchísimo prestigio y categoría que hacían las unidades didácticas y no todos se adaptaban a los nuevos métodos. Yo conté con unos colaboradores espléndidos. Si me permite, quisiera ahora añadir quiénes fueron, porque aparte de Jesús María Álvarez Carballo, Rafael Orbecanos, Salvador Pon, Manuel Antonio Campoy, Jorge Arandes Masít, Julio Matías Lagarra, César Aguilera Castillo, me acuerdo mucho de él porque nos ayudó mucho, Alberto Delgado del Cura, Piedad Sainz y Llobre, Marisol Rodríguez Armentero, Francisco Garrido y Alfredo Morán. Este era, diríamos, el equipo que se ocupaba fundamentalmente, dirigido después por Jesús María Álvarez Carballo, el equipo que se encargaba de esta cuestión. Estamos situándonos en el año 73, aunque celebramos los 40 años en el 2014, por lo tanto hemos situado el 2014 como año oficial en el que la radio comenzó, pero ya en el 73 y en pruebas y con el curso de acceso, que también fue pionero, fue el buque insignia de la UNED, comenzaban estas emisiones. Sí, efectivamente. El curso de acceso para nosotros era fundamental, porque se trataba de hacer un curso especial, que hasta ahora solamente había exámenes en las universidades, para mayores de 25 años, que eran nuestros principales clientes, diríamos, porque muchos querían cursar segundas carreras y otros es que vivían en pueblos alejados o en poblaciones donde no había universidades y donde estaban trabajando y donde no podía de manera que siguieran estudios universitarios, si no era así. Eso se comprendió muy pronto por las instituciones provinciales y locales, que nos ayudaron muchísimo por las cajas de ahorro, porque todo este tema lo pagaban ellos, porque nosotros empezamos sin presupuesto de ninguna clase. El ministerio, rebañando de un lado y de otro, nos daba 15 millones de pesetas, pero claro, para crear una universidad de estas características, 15 millones de pesetas no llegaban para nada. Es decir, si no hubiera sido por la ayuda privada que dieron las cajas de ahorro, que dieron los centros, pues realmente esta universidad no hubiera salido adelante. La financiación es importante, por supuesto, y hay que decir que esta financiación privada pues fue también fundamental. Y del curso de acceso a la Facultad de Filosofía y Letras y también de Derecho. Derecho, sí. Luego empezaron a crearse todas las otras carreras, matemáticas, química, lenguas, económicas, que fue muy importante, gracias a Enrique Fuentes Quintana, que nos trajo la ayuda imprescindible para crear una facultad como eran las cajas de ahorro de toda España. La madre de las cajas de ahorro que nos ayudó en todo esto, por si no, pues no hubiera sido posible. Es decir, que se trataba de crear una universidad nueva, una universidad sirviéndose de multimedia y además hacerlo con poco dinero. Enseguida, con poco dinero se hacen pocas cosas, pero sí, sobre todo cuando enseguida se ve que tiene éxito, que cada vez hay más alumnos y que la demanda es mayor y empiezan todas estas facultades, por lo tanto los programas de radio de alguna manera un poco parece que se van de las manos porque todo aquel tiempo que había para pocas carreras se convierte en que hay que repartir. Claro, empezamos con las pruebas a que se refiere, que dábamos media hora para cada materia, historia, lengua, de iniciación a las carreras, etcétera. Tenían una duración los programas de media hora, tuvimos que reducirla a un cuarto de hora, porque era imposible. Aún así, empezábamos a las 8:15 de la mañana, según los cuadros de los programas de Radio Nacional, y terminábamos a las 9. Después, en el siguiente programa, nos concedieron hasta las 10:15. Pero claro, en todo esto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Claro, toda la semana y toda la semana duraban los programas. Y repartir. Y claro, poniendo todas las asignaturas de las distintas carreras, lo cual necesitaba una programación realmente difícil, pero lo conseguimos. El poder aunar la física general con la historia de la educación, con la introducción a ciencias de la educación, con el derecho internacional, con álgebra, con todo esto, era realmente una labor de titanio. Era una labor titánica porque además no había nada en el que basarse, excepto estas universidades extranjeras de las que me hablaba. Y además teníamos, yo creo que hay que destacarlo también, deseos de no quedarnos reducidos, diríamos, al territorio peninsular, porque inmediatamente surgieron centros en Europa
y surgieron centros en América. Y entonces pues se trataba de que estos centros también decían que de alguna manera se abrieran radios, o sean emisiones radiofónicas en estas ciudades. También hay que decir la importancia de que no era ya solamente la emisión en directo, sino la importancia del casete entonces, donde se grababan las emisiones y se mandaban a estos centros asociados. Se mandaban a estos centros asociados, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, por no desperdiciar nada, iniciamos reuniones y conversaciones con los directivos de una empresa, Cosesa, que era concesionaria del hilo musical, y que nos ofrecieron, en cuanto lo montaran, una red de televisión por cable. Lo que pasa es que nunca se hizo esto, ¿no? No se hizo porque la televisión por cable vino mucho después. Bueno, contemporánea, de nuestra época contemporánea, pero ellos nos lo ofrecieron, ¿eh? Tanto nos lo ofrecieron que nosotros, al mismo tiempo que preparábamos los programas de radio, comenzamos ya un poco a ver si podíamos programar. Lo que pasa es que Adolfo se fue, ascendió luego a presidente del gobierno y tal. Y claro, luego entraron otras personas, en fin, como la UNED ya estaba lanzada, porque estaba en la mayor parte de los pueblos y de ciudades importantes de España, y estos sí nos ayudaban mucho. Porque claro, al principio todo lo pagaba la Radio Nacional de España y las emisoras sindicales, y luego Radio Peninsular y La Voz de Levante. ¿Sí? Eran las emisiones que querían y que tenían dinero para pagarlo, porque nosotros no le pagábamos nada. Desde el principio supieron y consideraron que la radio era también un servicio público, al igual que la universidad, y que tenía que ir un poco a la par. También hay que decir que Radio Nacional pues está concebida... Sí. A pesar de que durante los años ha habido distintas negociaciones y distintas etapas de relación, pero otro servicio público. Desde esa perspectiva se creó y con esa idea ha ido funcionando a través de los años. Yo te diría que en esto también hubo varias etapas, ¿no? Al principio hubo dificultades. Bueno, no digamos que todo fue camino de rosas, porque no es cierto, no fue camino de rosas, porque la gente no veía claro lo de la universidad a distancia. No era una idea que entraba entonces en la mentalidad de la gente. La universidad era una universidad de élite. Algún ministro incluso me lo dijo después, que él se había educado en Deusto y que tal, y que la universidad era una cosa de élite y no era una cosa de masas, y que esto era perjudicial para el país. Y luego, bueno, estaba la cosa política, que claro, estaba un régimen y tal. Bueno, todas estas cosas eran dificultades, ¿eh? Ya en el 74 empezaron a darse la importancia que tenía la universidad, cuando vieron que la universidad estaba creciendo en toda España. Y no solamente en España, sino también fuera de España. Entonces ya cambiaron, ¿eh? Hay que decir que en el año 74 la UNED, recién creada, tenía 15.000 alumnos. Empezamos con 6.000, elevamos después a 20.000 cuando empezaron las carreras. Claro, y luego todos los años fuimos aumentando. De forma que el año 74 ya el alumnado era mucho más abundante, ¿no? ¿Usted, creador de este proyecto, pensó alguna vez, además de lo de la radio, que esta universidad iba a contar con 260.000 alumnos? Nunca. Esto para mí era un sueño que, la verdad, ni yo, ni el ministro Villar Palasí, ni sus colaboradores más creíamos que sí, que era un proyecto muy importante. ¿Por qué? Porque iba a permitir una labor social importantísima, y además una labor social que luego ya nadie se atrevió a echarla para abajo, que hubo algún intento, de decir, bueno, esto se ha acabado, ¿no? Porque ya volvemos a la universidad tradicional y tal, igual. Y no pudieron hacerlo, porque los centros y las diputaciones, los ayuntamientos, las cajas de ahorros se le echaron encima. ¿Cómo? La UNED no se le toca. La UNED no se le toca y la radio tampoco. La radio tampoco se le toca. Claro. Ha evolucionado en estos 40 años mucho, porque también las nuevas tecnologías. Evidente. ¿Cómo cree usted que ha ido evolucionando de esta radio primera, en la que había que ponerse casi de acuerdo? También ahora hay que ponerse de acuerdo, pero en la que las tecnologías están ahí. Pues yo creo que ha evolucionado muy bien. Afortunadamente ustedes son en parte beneficiaria y culpable de que esto haya beneficiado, porque en primer lugar diría que la evolución se ha dado en el profesorado. El profesorado, poco a poco, no digo ya solo lo del primer momento, que la verdad no teníamos ni idea de nada de la radio, pero poco a poco esto ha ido entrando en el profesorado. Y las emisiones radiofónicas en los departamentos, yo he sido director del departamento muchos años, pues era fundamental. Es decir, antes que en cursos, que todo, había que atender las emisiones radiofónicas. Esto para nosotros fue un aprendizaje que durante estos 40 años, claro, nunca se sabe bastante de un tema, pero indudablemente ha habido un avance extraordinario, gracias en parte a los profesores, pero también en buena parte tienen ustedes el privilegio de haber sido también pioneras en este tema, ¿verdad?
Pionera la radio, pionera la universidad a distancia, claro. Y ese conjunto ha logrado, bueno, pues que sigamos estando aquí. Gracias, por supuesto, profesor García Garrido, a la labor que usted hizo en un principio, creando todo lo que hoy está aquí, ese sueño. Pero yo no lo podía soñar eso, que llegáramos a 260.000 alumnos, la verdad no entraba en mis cálculos. Pero el sueño está aquí. Claro. Así que muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.